Vamos a escuchar la palabra de la mañana. Oiga, me quiero decirles que el pastor Otilio Román me escribió ayer en la noche. Ha estado involucrado en una serie de reuniones. Ustedes saben que él es presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe. Y ha estado envuelto en varias experiencias ministeriales donde no le permitieron hoy poder participar de esta experiencia. Y él se comunicó anoche, me dejó saber. Y entonces hablé con el pastor Héctor Rivera. Le dije, pastor, me gustaría que en vez de a las 8:40 usted pudiera estar más temprano, a las 8:10, poder tener esta participación del pastor Otilio. Entonces bajar el horario suyo de mi corazón a tu corazón, bajarlo a las 8:10 más temprano, para que pueda tener más tiempo y pueda desarrollar la palabra de Dios. Y con todo gusto el pastor me dijo, claro que sí, vamos a hacerlo. Y hoy el pastor está con nosotros a esta hora de la mañana y le damos la gloria a Dios y honramos a Dios por la vida del pastor Héctor Rivera, que está con nosotros, y le recibimos con un fuerte aplauso. Pastor, qué bueno que nos acompañas en esta mañana. Gracias por acceder a bajar del tiempo hasta esta hora y poder hablar de su corazón al corazón de todos nosotros. Gracias por estar acá, pastor, y bienvenido a esta experiencia. Dios te bendiga, Jesús, y Dios bendiga la audiencia. Mis saludos, donde quiera que esté en este momento, Otilio, y que Dios le bendiga. En un momento dado, al saber lo de esta mañana, esta situación, le pregunté o le pedí al compañero Jesús si pudiera disertar de algo, cambiando lo que tenía originalmente. Y hablar, ya que la temática de Otilio es sobre la predicación. Busqué mi archivo esta mañana y tengo una conferencia bastante elaborado, creo yo, sobre este tema. Y como tengo este tiempo y como se ha hablado de esta manera, voy a cambiar, y si me pueden recibir la enseñanza más bien de esta mañana, de mi corazón a su corazón, de los privilegios más grandes de mi vida, es que Dios me haya llamado para ser predicador. Gloria a Dios. Predícale a 20, 200 o 2000 personas. Predicar la palabra es un privilegio. Es una bendición que Dios te concede. Yo quisiera hablarles en esta mañana sobre el tema de la predicación cristiana y su importancia. Lo principales, como introducción, quiero resaltar: fines del ministerio, evangelización, enseñanza, hallan en la predicación uno de sus medios de realización más importantes. Tanto es así que en el Nuevo Testamento, los dos verbos que más frecuentemente expresan la acción de comunicar el evangelio, evangelizo y querizo, se traducen en numerosas versiones por predicar. Por eso tanto Jesús como los apóstoles fueron grandes predicadores. Lo pueden encontrar en Marcos, en Mateo, en Hechos, 1 Corintios, Tesalonicenses. Hay tantos versos bíblicos. En épocas posteriores a la apostólica, los periodos más luminosos, oigan lo que estoy diciendo, en la historia de la iglesia, han sido aquellos en que el púlpito ha ocupado el lugar de prominencia que le corresponde. La vitalidad de la iglesia de Jesucristo ha corrido pareja con la calidad y el poder de la predicación. No importa que esta haya sido interpretada por el mundo como locura. No se preocupe por eso. Dios la ha usado siempre. Salvación de la humanidad. 1 Corintios 1:21.
Su valor fue exaltado por uno de los antiguos, Gregorio Nacianceno, cuando le asignaba lugar prioritario en el ministerio. Análogo concepto tuvo Erasmo y dijo, y cito, el ministro se halla en la cumbre de su dignidad cuando desde el púlpito alimenta la grey del Señor con sana doctrina. Aún en nuestros tiempos, como ha señalado el connotado teólogo Emil Brunner, donde hay verdadera predicación, donde en obediencia de fe es proclamada la palabra, allí, a pesar de todas las apariencias en contra, se produce el acontecimiento más importante que puede tener lugar en la tierra. Mi alma alaba a Dios por ello. Aunque existen otros caminos para difundir el conocimiento de la palabra de Dios, tales como el diálogo o la literatura, sin embargo, la predicación auténtica ha conservado siempre una primacía indiscutible. Hay en ella elementos de vida y poderes únicos, inexistentes o muy disminuidos en los demás medios de comunicación. Su fuego, sus inflexiones, su capacidad para sacudir la mente, encender los sentimientos y mover la voluntad, no tienen parangón. No nos sorprende que cuando alguien le pidió a George Whitefield permiso para publicar sus sermones, el fogoso predicador contestara: no tengo ninguna objeción si usted lo desea, pero nunca podrá introducir en la página impresa el rayo y el trueno. En otras palabras, la manifestación de la gloria del poder de Dios. Y ese sentimiento que se vierte del alma cuando uno expone la palabra no es lo mismo cuando se escribe o cuando uno lee sobre el particular. Si la predicación últimamente ha decaído en muchas partes del mundo, ello no se debe a un fenómeno de anacronismo, sino a que muchos predicadores han perdido de vista la verdadera naturaleza y las características esenciales de su función. Así que vamos a la definición de la predicación. Es difícil definir la predicación, ¿saben? Ya que se trata de una actividad completa y de amplísimas dimensiones, pero aún a riesgo de omitir elementos importantes, la definición siempre es una ayuda para comprender y retener lo esencial de una materia. Nuestro intento de fijar el concepto de predicación carece de pretensiones de originalidad. Sobre este punto, al igual que sobre muchos otros en el campo de la homilética, se ha escrito tanto que lo que a un autor pudiera parecerle original, probablemente antes ya se había dicho. Sucede algo parecido a lo que alguien, después de leer la antigua literatura helénica, afirmó sobre la filosofía y dijo: los griegos robaron todas nuestras ideas modernas. Por nuestra parte, definiríamos la predicación de del siguiente modo. Es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en las Sagradas Escrituras, con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea a fin de suplir
las necesidades espirituales de un auditorio. El análisis de esta definición nos va a ayudar o nos ayudará a comprender la esencia y los fines de la predicación. Por tal motivo, consideramos a continuación los puntos fundamentales que de ella se desprenden. Vamos a ver el contenido. Yo lamento que no tengo pizarra y nada para poder darle bosquejo. Como hace Otilio, no estaba preparado para eso. Es vital que todo predicador tenga una idea clara de lo que ha de constituir la sustancia de sus sermones. Un error en la apreciación de esta puede malograr sus esfuerzos o sus mejores esfuerzos. Como señaló John Bright, ninguna iglesia puede ser mayor, y hoy en nuestros días tenemos que aprender esto, más que nunca. Yo quiero repetir, ninguna iglesia puede ser mayor que el mensaje que proclama. Por vía negativa, diremos que un sermón no es un discurso en el que el predicador expone ideas humanas, propias o ajenas, o doctrinas filosóficas, especulaciones morales o experiencias religiosas. No es la cuestión solamente quedarme en eso. Tampoco es una disertación teológica, fruto de disquisiciones metafísicas más que de exposición bíblica. Ni es una plática piadosa en la que se vierten reflexiones personales o espirituales edificantes, que éstas sean. El contenido de toda predicación ha de ser fundamentalmente, oigan bien, la palabra de Dios. No olvidemos que es querigma. Permiso. Nada de lo que el hombre añada puede desfigurar o debilitar el mensaje divino. Esta característica era expresada de modo tajante en los días de la Reforma. Y se dijo, porque no sé ni pronunciar esto que creo que es alemán. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo quiero repetir eso. La predicación de la palabra es la palabra de Dios. Esta aparente redundancia es la piedra de toque para distinguir la verdadera predicación del mero discurso. El predicador cristiano está en la línea de sucesión de los antiguos profetas. Detrás de todas sus afirmaciones ha de estar: así dice el Señor. Es además discípulo de Jesús y como su maestro ha de dar a quienes le escuchan no sus propias palabras, sino lo que ha oído del Padre. Su mensaje, al igual que el de Pablo y sus colaboradores, debiera ser acogido no como palabra de hombres, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. Cuando realmente se predica la palabra y no simplemente acerca de la palabra, que algunas veces hay, con lo que yo estoy haciendo precisamente en esta mañana, el mensaje es revestido de poder sobrenatural. Este hecho de confianza al predicador e impresiona a los oyentes. Los contemporáneos de Jesús, o sea, los que vivían, los que lo escuchaban diariamente en su época, se maravillaron de su sermón del monte, la joya de la eternidad, porque les enseñaba con autoridad.
Mateo 7:28. Su verbo no era rutinario y frío como el de los escribas. Llevaba el hálito inconfundible de Dios. Y el mundo de nuestro tiempo, contrariamente a lo que algunos suponen, necesita oír voces así, con los mismos acentos autoritativos. Son muchos los espíritus que hoy empiezan a estar cansados del relativismo, la incertidumbre y la esterilidad, perdónenme, de pensamiento moderno. Además, esta es mi opinión, la palabra de Dios posee en sí una energía vital, única, conforme a Hebreos 4:12, y no volverá vacía a aquel que nos la ha dado. Sean cuales sean los resultados visibles, la palabra de Dios cumplirá el propósito de Dios. Una vez para salvación y otra para juicio. Primera Tesalonicenses y Juan 12:48. La predicación genuina tendrá siempre ese doble efecto. Difundirá el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden también. El resultado final siempre debe dejarse al Señor. Mutilar la palabra, deformarla o alborotarla, abaratarla, mejor dicho, con objeto de que la predicación resulte más aceptable. No es solo una gran equivocación. Aquí yo quiero ser exagerado, pero es un pecado del que Dios pedirá cuentas a todo falso profeta. Jeremías 23, léanlo, el sectorio de los versos 9 al 40. La palabra de Dios no llega al predicador ni a ningún otro ser humano de modo directo. Se halla en las Sagradas Escrituras. Sus páginas contienen el testimonio de los grandes hechos de la historia, de la salvación y la interpretación de lo mismo. Todo ello con la garantía de la inspiración divina. Segundo de Timoteo 3:16, famoso. Por ello, la predicación cristiana ha de ser eminentemente bíblica, lo cual no significa tan solo que ha de girar en torno a un determinado texto de las Escrituras, sino que ha de estar impregnada en la totalidad de sus enseñanzas. O en el caso que estamos haciendo hoy, en esta mañana, que no estamos limitándolo a un texto, sino a una temática. Esto es lo que se conoce como un discurso, una predicación temática, ¿sabes? El predicador no debe conformarse con mojar sus pies en un pasaje de las Escrituras. Debe zambullirse en las aguas profundas de la revelación, aunque cada vez de los tesoros alojados en sus fondos saque solamente una pequeña parte, una perla doctrinal, la lección de un hecho histórico, una promesa, un mandamiento, una admonición, una palabra de ánimo, un ejemplo a imitar, un llamamiento. Cuando se logra esto, se ha dado un gran paso para acabar con la superficialidad dominante en muchos púlpitos. Si en un mensaje hay residumbre bíblica, no hace falta recurrir a componentes secundarios para llenar el tiempo que ha de durar. El material usado en no muy pocos sermones
se reduce lastimosamente a 4 tópicos expresados con frases de molde, 2 alusiones a hechos de actualidad y algunas citas de hombres famosos, una anécdota, un par de experiencias personales, generalmente de tipo triunfalista, y algunas exhortaciones finales o un llamamiento apasionado que no guarda ni relación ni proporción con lo predicado anteriormente. Estos elementos tienen su lugar y su valor en el sermón, como veremos precisamente. Pero nunca, nunca, quiero resaltar, pueden convertirse en su esencia. Jamás pueden desplazar o eliminar la sustancia bíblicas. Hello, usted no es un filósofo, usted es un predicador. ¿Predicador de qué? Predicador de la palabra de Dios. Alaba. Además, nada más amplio ni más fascinante que las Sagradas Escrituras. La revelación que en ella encontramos de Dios, de sus atributos, de sus propósitos maravillosos, de sus obras, de su providencia, de su gracia, o la descripción que en sus páginas se nos hace del hombre en su grandiosidad y miseria, de la complejidad misteriosa de su persona, del sublime destino a que Dios le llama, de la historia de la salvación entrelazada con la historia del mundo. Todo es realmente maravilloso. La Biblia realmente es la palabra de Dios, por eso es lo que muchos no pueden entender. Es una joya. No menos enriquecedores son los pasajes biográficos, poéticos, didácticos, sus denuncias proféticas, sus mensajes de aliento o sus perspectivas escatológicas. ¿Ah? El predicador familiarizado con esta riqueza inmensa y variada de la Biblia no tendrá dificultades en anunciar todo el consejo de Dios y así alimentar adecuadamente a la grey del Señor. Cuando yo abracé el pastorado, me acuerdo que le dije a mi hermano, mi amigo Luis Guillermo Montañez, que luego me convertí en su pastor 16 años después. Le dije, Luis, yo tengo que predicar constantemente ahora. Eso no es fácil. Pero en la Biblia encontré que siempre hay material y además hay tantas formas de decir una misma cosa. Cualquier forma, sin embargo, ahora quiero entrar en lo que es el Espíritu Santo en la predicación. Cualquier forma de testimonio cristiano exige el poder del Espíritu Santo. Cuanto más la predicación. El primer sermón oído en la primera iglesia cristiana fue resultado de la acción del Espíritu el día de Pentecostés. La fuerza irresistible de los discursos de Esteban se debían al mismo poder. Detrás del mensaje de Pedro en casa de Cornelio estaba la presencia y la acción del Espíritu Santo. Y Pablo reconoce
que en esta intervención del Espíritu de Dios radicaba precisamente el secreto de su predicación. Lo pueden encontrar en 1 Corintios 2, 4 y 3:3 y 1 Tesalonicenses 1:5. Estos breves datos recogidos del Nuevo Testamento son suficientes para mostrarnos que la homilética, que es el arte de la predicación, es una derivación de la neumatología. Neumatología tiene que ver con el espíritu. Un predicador divorciado del espíritu es metal que resuena y címbalo que retiñe. No basta que conozca a fondo la Biblia y la exponga con escrupulosa lealtad. Si el Espíritu Santo no obra en las mentes y los corazones de los oyentes, los resultados serán nulos. Por ahí está corriendo, lo he visto en Facebook, algunos comentarios y que me han llegado a algo que yo no sabía ya hace unos cuantos años, para decir la verdad, donde hay una pastora en Canadá de una iglesia cristiana que es atea. Imagínese, y no porque sea pastora, un pastor ateo en el púlpito predicando a feligreses y los idiotas de los feligreses escuchando eso de esa persona. Perdonen que lo diga de esa manera. A ver, porque hay que ser. Yo no quiero pecar aquí ahora. La palabra de Dios es la verdad, independientemente de que los hombres lo admitan o no. Pero esa verdad permanece velada en tanto el Espíritu no realiza su obra iluminadora en el interior del corazón humano. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es decir, el contenido de la revelación existía objetivamente antes de que se hiciera realidad subjetiva en nosotros. Pero esto último se produjo cuando Dios la reveló a nosotros por el Espíritu. Con Rudolf Borren podremos decir que el mejor fundamento teológico de la predicación no auxilia al predicador si el Espíritu es recusado. Por encima de todo, para predicar necesito el Espíritu Santo. Este testimonio de un teólogo contemporáneo mantiene el énfasis de los reformadores respecto a la doctrina neotestamentaria. Calvino había insistido con razón en que la palabra predicada sin la iluminación del Espíritu Santo es inoperante, había dicho el gran Calvino, uno de los reformadores. Este hecho me parece que merece la más seria consideración por parte de todo ministro del Evangelio, especialmente en una época como la nuestra, en que los recursos de la retórica y la psicología se presentan, y de la sociología, se presentan al predicador como una tentación. El sentimiento de entusiasmo producido en auditorio por una elocuencia arrebatadora puede confundirse, y a menudo se confunde con una adhesión sincera al mensaje del Evangelio, la agitación profunda de las emociones, con una genuina convicción de pecado. La fácil o fuerte presión psicológica y la consiguiente entrega a Cristo, la inscripción en el registro de una iglesia con el discipulado cristiano.
Con esto no queremos dar a entender que existe incompatibilidad absoluta entre la acción del Espíritu Santo y los medios humanos de comunicación. Lo que intentamos recalcar es que la confianza del predicador no debe apoyarse en sus habilidades naturales, sino en Dios. Sintonizar con su espíritu debe ser su máximo afán, por encima de toda tendencia carnal a explotar los recursos de técnicas humanas. Yo le voy a ser sincero, no se me escandalice. Con los conocimientos que yo tengo en la psicología, tengo una maestría en consejería. Si yo quiero revolcar un auditorio, yo lo puedo hacer. Yo he visto predicadores en la televisión y yo he dicho a mi esposa, mira, lo que va a pasar ahorita va a ser esto y esto y esto. Y ella se me ha quedado mirando. Y entonces después de un rato, sucede lo que yo dije. Entonces ella se ríe y me dice, tú viste esto antes, esto grabado. Y no, nena, yo no había visto esto. Pero conozco la predicación y sé lo que está haciendo. Está manipulando. Y me indigna. Yo estuve en un auditorio aquí en un coliseo de Puerto Rico. Un famoso predicador. Estaba presente y yo estuve presente. Y cuando yo comencé a ver la manipulación desde el púlpito, yo tuve que levantarme e irme. Me acuerdo que yo saliendo me encuentro con el reverendo Carmelo Terranova de la Alianza. Hoy descansa en el Señor, argentino, por cierto. Y comenzamos a hablar y los dos estábamos en la misma situación. No podíamos soportar lo que estábamos escuchando. Mis amados, mis amados, mis amados en la fe, tengamos cuidado. Es fácil manipular una congregación, un auditorio. El problema es que si yo hago eso, primero, sí, estoy faltando el respeto a la audiencia, pero me estoy faltando el respeto a mí mismo y más importante que todo, le estoy faltando el respeto a Dios. Dios, uno mismo, la audiencia. Así no se puede hacer patria. Así no se puede hacer iglesia. Así no se puede ministrar en el espíritu. El predicador, más que nadie, debe ahondar experimentalmente en la comunión del Espíritu Santo, anhelada en la bendición apostólica. En esa comunión madurará el fruto del Espíritu, que aparecerá en la vida del propio predicador. Sin ese fruto, gran parte de la predicación puede convertirse en sacrilegio, parodia. ¿Qué otra cosa sería hablar de las excelencias del amor si el corazón del predicador está corroído por enemistades, por envidias o resentimientos? ¿Cómo podrás recomendar el gozo cristiano si vive amargado? ¿O la paz si se ve atormentado por la congoja? ¿Con qué energía exhortará la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, si tales virtudes brillan por su ausencia? En toda predicación deben combinarse la actividad y la pasividad del predicador.
gloriosa actividad ante los hombres. Hermano, hermana, pasividad no menos gloriosa ante el Espíritu de Dios. No me malinterprete, yo no estoy diciendo que usted tiene que ser fogoso y que habla lengua. Yo no estoy diciendo eso. Yo he escuchado gente humilde, sin mucha letra, ni conocimiento, ni título, pero que hablan con el corazón en la mano. Y he sentido que el Espíritu de Dios ha estado ministrando y hablando. No se cierre. Hace muchos años atrás, muchos años, mi primer año, se me invitó para una actividad, no viene el caso. Y cuando yo estoy hablando, me doy cuenta que habían unos, vamos a llamarlos seminaristas, y se estaban bufiando, estaban riéndose de lo que yo estaba diciendo. Me indigné. Cometí el error aquella noche, que me dejé llevar por esa situación y me juré a mí mismo que no volvería a cometer ese error. Y me puse a estudiar también. No para que demostrar que yo sé mucho, sino para que nadie me humillara, ni nadie pensara que estaba por encima. Y yo no estoy por encima, pero no estoy por debajo de nadie tampoco. No se confunda. Quizás yo no utilizo la misma fraseología o la elocuencia suya. Quizás por haberme criado en los Estados Unidos la pronunciación es distinta. O por haber tenido un frenillo en mi comienzo. Yo amo al Señor. Voy para 52 años en agosto de estar predicando este mensaje. Repito, no soy el más grande. Me estoy desviando de mi presentación, pero tengo que sacar esto de mi sistema a esta edad y a este momento de mi vida, y me perdono. Al definir la predicación hemos indicado que el mensaje divino es comunicado a través de una persona idónea, ¿se acuerdan? ¿Es posible hallar tal persona? Ante la excelencia de la palabra y la magnificencia aún mayor del Dios que le ha dado, cualquier capacidad humana es ineptitud. ¿Quién puede considerarse apto para lograr que a través de sus palabras los hombres oigan la voz viva de Dios mismo? Que esto suceda es un glorioso misterio y un milagro atribuible a la gracia divina, no a mérito alguno del predicador. Es imprescindible un mínimo de idoneidad por parte de quien comunica a otros la palabra. La predicación no es una simple exposición de la verdad contenida de las Escrituras. Tal tipo de exposición puede hacerla incluso una persona no creyente, como lo que mencioné ahorita, de la atea que es pastor de una iglesia en Canadá, o desobediente a Dios. Los mensajes proféticos de Balaam fueron irreprochables en cuanto a su contenido en Números 23 y 24. Caifás estuvo atinadísimo cuando hizo su gran afirmación sobre lo que es la conveniencia de que un hombre muriera por el pueblo.
Aún los demonios anunciaban una gran verdad cuando daban testimonio del Santo de Dios. Pero ninguno de estos predicadores mereció la aprobación de Dios. El verdadero predicador, sea cuales sean sus defectos y limitaciones, ha de estar identificado con el mensaje que comunica. Debe reverenciar y amar a Dios, respetar y aceptar su palabra. Ha de haber tenido una experiencia genuina de conversión y dedicación a Cristo en respuesta a su llamamiento. Tiene que ajustar su vida, aunque no llegue a la perfección absoluta, a las normas morales del Evangelio. Y cada uno de nosotros cometemos errores, pero tenemos que hacer los ajustes cuando los cometamos. Ha de amar sinceramente a los hombres, a la humanidad, a la patria, a la gente de su pueblo, de su iglesia. Debe tener, ya yo dije, una experiencia de conversión, pero ha de amar sinceramente. Ha de reflejar la imagen del Espíritu de su Señor. Recuérdese todo lo expuesto con anterioridad. Al ocuparnos del carácter santificado, indispensable a todo buen ministro de Dios. Pero este punto que exige algunas matizaciones, ya que suscita cuestiones inquietantes, como ¿qué lugar debe ocupar la predicación, la experiencia del predicador? Debe quedar muy claro que somos llamados a predicar a Cristo, no a nosotros mismos. Una cosa es el testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Pero yo he escuchado testimonios que se habla más de mí que de Dios. Ese no es un testimonio. La gloria siempre del Señor. La palabra, no nuestras experiencias, debe constituir la esencia del sermón. Una cosa es utilizar y otra cosa es quedarse solamente en ello. Las experiencias del predicador, usadas moderadamente y con cordura, pueden ser ilustraciones útiles, pero nunca deben ocupar lugar preponderante. Y a pesar de esto, la experiencia del mensajero de Cristo, oigan, mis amados hermanos, es de importancia decisiva. Solo quien ha gustado la deficiencia del plan de vida puede ofrecerlo a otros con efectividad. Únicamente quien ha tenido vivencia auténtica de la energía transformadora del Evangelio puede afirmar sin vacilaciones que es poder de Dios para dar salvación a todo aquel que cree y esperar que sus oyentes tomen sus palabras en serio, pero no es el testimonio oral que sobre sus experiencias puede dar. Estoy mirándola ahora. Que sus creyentes, que sus oyentes tomen sus palabras. En cierta ocasión, un teólogo expresó esta verdad incisivamente en una crítica saludable sobre la iglesia de nuestro tiempo. Si no estoy equivocado, dijo, el hombre de nuestra generación tiene un instinto muy sensible para las frases rutinarias. La publicidad y la propaganda le han acostumbrado a ello. Cualquiera que desee saber si una bebida determinada es realmente tan buena como el anunciante a través de la pantalla de televisión dice que es, no puede creer ingenuamente en las recomendaciones fonéticamente amplificadas. Debe averiguar si ese hombre la bebe cuando está en casa, no en público. Bebe el predicador lo que ofrece desde el púlpito. En mi pueblo dice, anda para el candado. Esta es la pregunta que se hace el hijo de nuestro tiempo, consumido por el fuego de la publicidad y de los anuncios. Por eso es que la iglesia tiene que despertar.
Puede predicar quien pasa por una experiencia de crisis espiritual. Toda crisis es un estado de inestabilidad. No se ha llegado a posiciones fijas, definitivas. No es inversión en la incredulidad por pérdida de la fe o entrega al pecado con cese de toda lucha. Es más bien una situación de duda, de conflicto, de angustia, de depresión. Pero la fe se mantiene. La duda son pájaros que revolotean sobre la cabeza sin llegar a ser nido en ella. En el corazón sigue ardiendo la llama del amor a Cristo. La Biblia no ha dejado de ser objeto predilecto de lectura y meditación. En estos casos, no solo se puede seguir predicando, sino que, como vimos al considerar los recursos del ministro, el hacerlo puede contribuir muy positivamente a la superación de la crisis. En el púlpito, el predicador sincero tiene experiencias tan claras como inefables de la presencia y el poder del Espíritu Santo, el cual le habla a él tanto o más. O sea, la palabra para allá, para acá también. ¿Cuántas veces en mi vida yo he estado enseñando, predicando, y de momento yo he sentido que el Espíritu me ha hablado y me ha dicho, aplícate al cuento? Les voy a ser sincero. Aún esta mañana, mientras he estado tratando de enseñar lo que es la predicación y su importancia, hay algo que dije que Dios me hizo sentir que yo tengo que aplicarlo mejor. Eso es lo que hace la palabra. Va para allá, pero me toca a mí. Solo cuando la crisis se prolonga y debilita demasiado al predicador, puede ser aconsejable que éste cese temporalmente en su responsabilidad en el púlpito, a la par que busca medios adecuados de recuperación. Se puede predicar sobre puntos que el predicador no aplica en su propia vida. Omitir esos puntos es cercenar la palabra. Es como decir, bueno, yo predico de todo menos tal cosa, porque yo no lo vivo. Eso sí, yo lo he visto, lo he escuchado. Sobre esto, yo no me meto. ¿Cómo voy a hablar del amor de Dios si yo no tengo amor? Los que están escuchando tienen que darse cuenta de eso. Exponerlo en el caso apuntado puede dar lugar a hipocresía, falta intolerable en el mensajero del Señor. No es moralmente posible exhortar a los creyentes a una vida de oración si el predicador apenas ora en privado, o a la generosidad, ¿eh? Si él a él lo embarga el egoísmo, o al esfuerzo de una dedicación plena a Cristo, si él no da ejemplo de ello. Ante tal inconsecuencia, el predicador debe buscar toda la ayuda de Dios para conformar su vida a las enseñanzas de la palabra. Debiera estar en condiciones de poder decir con Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Si es consciente, para ir finalizando, de que no ha alcanzado tal meta, y si ha de predicar sobre un texto que pone al descubierto algún punto débil de su propia vida, no ha de tener inconveniente en reconocerlo públicamente o indicar de algún modo que él mismo también se incluye entre aquellos a quienes se dirige el mensaje. Esto es doblemente positivo, pues no solo libra
al predicador de dar una falsa impresión de sí mismo. Y hay demasiado pavos reales en los púlpitos hoy en día, sino que ante la confesión de sus propios defectos, aunque parezca paradójico, la congregación se sentirá alentada. Los superhombres espirituales anonadan. Los hombres de Dios, que como Elías son de igual condición de nosotros, son los que estimulan a sus hermanos. Sea genuino, sea real, sea sincero, sea usted mismo. No trate de imitar a nadie. Deje que Dios utilice sus dones, su carácter, su personalidad para transmitir la verdad de Dios en esta mañana. Yo tengo más, pero mi intención ha sido tratar de tomar el tiempo de Otilio en la enseñanza y la mía, y yo espero no haberlos cansado. Lo único que puedo decirles, lo que dije al principio: predique con fervor, con amor, porque usted está ejerciendo un don, un magisterio. Usted está ejerciendo algo maravilloso. Y esta sociedad, este mundo lo necesita a usted. Hoy más que nunca, aunque parezca que no. Predique la palabra. Es poder de Dios. Es importante. Es parte de nuestras culturas. Porque somos exponentes de la voz, del propósito, de la voluntad de Dios. Dios le bendiga rica y abundantemente. Oremos. Dios y Señor de la vida, mi alma te alaba. Yo bendigo tu nombre y de corazón te digo, gracias por haber visto en mí, en este vaso de tantas imperfecciones, para poder predicar, enseñar tu palabra. Perdóname las veces que no le he hecho bien. Y permita, oh Dios amado, que tu palabra llegue donde tenga que llegar. Y que llegue con gracia, con unción, con poder de lo alto. Bendice a mis hermanos predicadores, mis hermanas predicadoras, los pastores y pastoras que nos han estado escuchando en esta enseñanza. He hablado mucho tiempo, la primera vez en este programa, pero lo hemos hecho tratando siempre de ser de bendición. Bendigo a mis hermanos y en tu nombre es que hemos orado. Gloria sea tu nombre. Amén, amén. Dios les bendiga y gracias por soportarme tanto tiempo. Pastor, esta es palabra de Dios. Hemos estado atentos a la palabra y de manera pastoral usted nos ha ilustrado el poder de la predicación y nos invita a predicar. Y ha sido un excelente tiempo. No nos ha cansado, no, todo lo contrario, nos ha bendecido. Nuestros corazones han sido edificados y afirmados. Me parece que los púlpitos de todos los pastores y pastoras que han escuchado esta locución
Yo creo que de aquí en adelante serán púlpitos encendidos con el poder de la palabra. Y sin lugar a dudas, Dios le ha usado. Tengo muchos mensajes por acá, pastor. Permítame compartir los mensajes que la gente ha estado compartiendo con nosotros. Tengo por acá varios mensajes. Tengo a la pastora Ana Luisa Otero. Permíteme quitar el banner por acá para que se vea bien el mensaje. Nos dice: fuerte, duele, pero hacia adelante, seguir sirviendo y amando al Señor. También nos dice: Dios les bendiga a todos y muy buenos días, abrazos. La pastora Diamaris dice: amén, amén. Así es, mirándolo solo al invisible, porque el hombre falla, pero Dios es fiel. También tengo a En Morales que nos dice amén a la palabra, bendiciones. Pastor Héctor nos dice la pastora Elin Hernández. El pastor Julio Vallejo nos dice: Dios les bendiga a todos. La pastora Lourdes nos dice amén. También tengo por acá al pastor David Galán que nos dice: wow, el pastor Terranova fue pastor mío allá en la 65 de Infantería, la Iglesia Alianza. También la pastora Catedral de la Esperanza. Así es. La pastora Diomari nos dice: cuánta sencillez y sabiduría en un siervo del Señor. Que Dios continúe bendiciendo su vida, Pastor Rivera. Cuánta verdad, la gloria para Dios. La pastora Lourdes nos dice: a mí también me ha pasado. Debo aplicarme la palabra que predicamos. También Collazo nos envía un corazón. Benito Quiles nos dice, el pastor Benito Quiles nos dice: aleluya, esa es la única verdad. Si el Espíritu Santo no está, no es un servicio de Dios, es un espectáculo. Jaime Efraín nos dice: gracias, pastor. Saidi nos dice amén a esa palabra. También la pastora Lourdes nos dice: pastor, gracias por compartir tanta sabiduría. Dios le bendiga abundantemente. G. Collazo nos envía unas palmaditas. También tengo a Elsa que nos dice amén. Dios le bendiga, pastor Héctor. Keila de León nos dice: al hijo que Dios ama, corrige. Madeline nos dice: santo. Tengo por acá también al pastor Heriberto Vega que nos dice amén. Dios le bendiga, pastor Héctor o pastor Miguel. Parece que será el pastor Héctor. G. Collazo nos dice: gloria a Dios. El pastor Ángel Lauriano nos dice: tremendo. Y también el pastor Heriberto nos dice: gracias, pastor, gracias por la palabra. Sin lugar a dudas, una palabra buena, una palabra que nos ha bendecido, una palabra que sin lugar a dudas nos ha confrontado también. Pedimos a Dios que, como dije hace unos minutos, todos nosotros, incluyéndome a mí, de hoy en adelante, nuestros corazones estén encendidos con el gran privilegio de ser predicadores de la palabra de Dios. Amén. Me gusta como lo dice John Stott. John Stott dice que Jesucristo, dice John Stott, que Jesucristo nos presentó el ministerio y se le encomendó el ministerio más grande y sublime de la humanidad, que fue predicar. Yo lo conocí en Ámsterdam con Billy Graham en los años 80. John Stott, yo tengo su colección. De lo mejor, John Stott. Y él dice que si a Cristo le dieron la más grande encomienda, que fue la predicación, nosotros que hemos sido llamados también, al igual que Cristo a predicar, debemos de sentir un orgullo de que nos llamaron a predicar también, al igual que llamaron a nuestro Señor Jesucristo. Extraordinario. Gracias, pastor. Mire, usted tiene la dirección del pastor Héctor Rivera en pantalla. refhmrivera@gmail.com y también 787-640-6543. Pastor, gracias por bendecirnos. Tremenda palabra. Dios te bendiga y gracias a ti. Un abrazo.